En un ambiente de incertidumbre, en donde todo comienza a tomar un tono gris, la iglesia aún tiene un mensaje en colores. Hemos salido de los edificios, pero estamos decididos a entrar en los corazones de todos aquellos que necesitan. Amor es la razón, Jesús es nuestro mensaje. Reveló el gran misterio de su corazón, cuán grande es su amor, más profundo que las aguas. Lo terrenal se postrará ante el eco de su voz. Eterno Padre, amor sin comparación. Jesús, único Dios, es el Cordero y es el León. El Verbo se encarnó, ahora puedo conocerle. Abandonado por la humanidad, con su sangre me salvó. Jesús Mesías, por amor por mí murió. Mas no fue todo, el Rey resucitó. Mi corazón te adora, Dios, cuán grande eres, cuán grande eres. Mi corazón te adora, Dios, cuán grande eres, cuán grande eres. Te adoro, Dios. Espíritu de Dios, el fuego que arde en mi interior, me muestra la verdad cuando no puedo encontrarla. Aviva este roto corazón, cada día hasta el final. Espíritu Santo, tu presencia aquí está. Espíritu Santo, haz en mí tu voluntad. Oh Dios, mi corazón te adora, Dios.
las nubes descender, tú volverás entronado como rey. Contigo, Dios, por siempre estaré. Hola Viva Iglesia, que Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a un nuevo servicio en línea. Hoy día con un amigo especial, quiero presentárselos inmediatamente, evangelista de la iglesia del Mauleón, una iglesia del sector norte de Santiago, en la comuna de Conchalí. Con ustedes, Isaac Castillo. Hola Isaac, ¿cómo estás? Saluda a la iglesia, ya estamos conectados. Bienvenido. Hola Camilo, la verdad muy bien. Muchas gracias por la invitación, la verdad me siento honrado de esta oportunidad. Primera vez que estoy acá y los saludo a todos en el nombre del Señor Jesús. Bien, sí, estamos contentos, Isaac, de tenerte hoy día y por cierto queremos conocer un poco de lo que está haciendo la iglesia. Es cierto, sabemos para los que hoy día están por primera vez conectados, somos parte de la iglesia Voz en el Desierto, una iglesia, corporación, organización que tiene iglesia a lo largo de todo el país y también diferentes iglesias aquí en Santiago. Y una de ellas es esta iglesia en la calle Mauleón, en el sector norte de Santiago, iglesia que ministra y lidera el pastor Gustavo Castillo, padre de nuestro amigo Isaac. Así que cuéntanos un poco, Isaac, de lleno para que sepa la gente un poco cómo ha sido la experiencia de la iglesia de Mauleón en este tiempo de pandemia. Ya vamos casi a completar un año en marzo. ¿Cómo fue esa transición para toda la iglesia de lo presencial a lo virtual? Bueno, la verdad fue un cambio radical. Estábamos muy acostumbrados siempre a tener los cultos presenciales, pero de la noche a la mañana, imagino que a todos les pasó la misma situación, tuvimos que cambiar al método online, que la verdad ha tenido sus pros y sus contras. Claro. Sus pros, digamos, porque hemos podido alcanzar mucha gente que nunca había escuchado hablar de Cristo y la verdad, por ese lado creo que el más importante nos ha venido como anillo al dedo, digamos. Sí. Por otro lado, igual extrañamos la cercanía de la gente, poder abrazar, dar un beso a los hermanos, poder saludarlos, pero dentro de todo bien, o sea, la iglesia lo ha afrontado bien, han sido fieles, de hecho, ¿quién no es fiel estando en su casa viendo un programa? Pareciera fácil, dijimos, ¿cómo llevar la iglesia a la casa? Pero a mí me ha pasado de repente que digo, hay tanta influencia de las transmisiones, del celular, de las redes sociales, que nosotros siempre le decimos a la iglesia, guarda el tiempo especial para conectarte con la iglesia. Estamos llenos de conexiones, noticias, programas, historias en el Instagram. Entonces, a veces como viene otra conexión que es la más importante, que es cuando somos edificados por la palabra de Dios, a veces también se torna un poco difícil. Yo creo que hoy día, y es la conclusión que todos hemos sacado, esa parte que tú decías de que la temporada virtual de la iglesia ha permitido llegar mucho más lejos. El otro día, sin ir más lejos, hablábamos con tu mamá en tu casa de cuántas familias de ustedes se han conectado desde lejos. Cuéntanos esa experiencia, cómo ha sido el hecho de conectarse como nunca hoy día en servicios online por Facebook, ¿cierto? Que hacen ustedes. Claro, bueno, respecto a eso, la verdad es que hemos alcanzado principalmente a la familia que vive en distintas partes de Santiago, Puente Alto, San Bernardo, en todos los extremos tenemos familia y efectivamente en los programas se reúnen todos. Por ese lado mi familia es la más contenta y la verdad, como dije al principio, es como anillo al dedo. De hecho, mucha gente se quiere bautizar de las que nunca habían asistido a la iglesia. Genial. Por distancia, por otros problemas, pero realmente el mensaje está llegando a todos. Sí existe una competitividad, creo, respecto a lo que tú mencionabas en cuanto a la cantidad total de transmisiones, de invasión de mensajes, que por un lado, bueno, pero sí siempre se mantiene también ese pequeño remanente fiel que está esperando las transmisiones, a qué hora empieza el servicio, y la verdad, buenísimo. A nosotros realmente nos llena de gozo, de alegría y también de saber que estamos haciendo las cosas y tienen efecto, es un efecto positivo. Y que no nos limitamos finalmente solamente al edificio, finalmente claro. Fue la oportunidad, claro, ha sido doloroso, ha sido difícil, ha sido cansador, realmente nos cuesta un montón no estar cerca.
no salir a compartir, hacer lo que es la iglesia, pero por otro lado ha sido un desafío a salir del edificio a lo que estábamos tan acostumbrados. Yo quiero aprovechar y enviarle un cariñoso saludo a tu papá, ¿cierto?, quien pastorea, lidera la iglesia en Mauleón, a tu mamá, ¿cierto?, al pastor Gustavo Castillo, su esposa, de toda la familia pastoral, Isaac. Los conocemos, los queremos, así que les mando un abrazo y por supuesto a toda la iglesia de Mauleón. Entrega tus saludos también, ¿no? Sí, muchas gracias, la verdad. Bueno, principalmente a Camilo, que me brindó la oportunidad de estar con ustedes. Primera vez, como había dicho, de estar acá. La verdad, una experiencia única. También le mando muchos saludos a la familia de Camilo, a su padre, a su madre, el trabajo que él realiza allá en la costa, todos los proyectos que tiene de iglesia, que no sé si se pueden contar. Tiene Sí, muchos, pues, Camilo, tiene muchos. Y la verdad le mando un saludo a todos ellos, los que están trabajando, que sigan colaborando al 100%, que lo den todo por la obra, apoyando al líder, que siempre está full pensando en cómo hacer crecer la obra de Dios y por sobre todo que el nombre de Jesucristo sea glorificado. Así que por ese lado muy feliz, Dios le bendiga absolutamente a todos. Así es, Isaac, y genial. Yo personalmente muy contento de tenerte, cercano, amigo, compañero de obra, de la obra del Señor. Hoy día seguimos trabajando ya durante años, no sé exactamente cuántos, pero con la Juventud Nacional. Así que muy contento de tenerte hoy día. También estuviste predicando en algún minuto en la iglesia en Valparaíso, Sí. en algún minuto, así que la iglesia de Valparaíso probablemente también se acuerda de ti. Y hoy día con la bendición también de estar, y tuvimos nuestro primer servicio aquí en Santiago. Así que a toda la gente de Santiago, nuestra familia de Vida Iglesia en Santiago y en Valparaíso, les damos un gran abrazo en línea, para todos ustedes, y nos preparamos, Isaac, para lo que tenemos esta semana. Hoy día tú eres el invitado y estamos muy contentos de tenerte porque es la 4ª semana de esta serie que llamamos No es religión. Fíjate que ha sido de mucha bendición. Nos han escrito personas internamente por WhatsApp, nos han escrito mensajes de lo bendecido que ha sido esta serie, porque hemos podido sacar un poco el concepto y un poco de lo que tú vas a hablar, tal vez este pensamiento religioso que muchas veces, en vez de acercar a las personas a Dios, las termina alejando. Y eso es lo que hemos querido, sacar un poco ese pensamiento, limpiar un poco el mensaje del Evangelio y hablar simplemente del Evangelio puro, y eso ha sido bendición. La primera semana hablamos del Evangelio es libertad. El Evangelio es libertad. El Evangelio, en la segunda semana hablamos que es plenitud de vida. Y la semana pasada hablamos que este Evangelio, cuando lo recibimos, es una herencia espiritual maravillosa. Y hoy día nos vamos a empapar de algo tremendamente potente de entender e importante entender. Yo te digo, prepárate porque ya se viene, vamos a hablar un poco de eso. Y es cómo enfrentar los momentos difíciles como el que vivimos hoy día en el mundo. Las pruebas, las dificultades. ¿Cómo la enfrenta el cristiano? ¿Cómo a partir del Evangelio podemos entender que en momentos bajos y altos siempre está presente la voluntad de Dios? Como un pequeño spoiler, Isaac, háblanos de lo que viene a continuación. Bueno, la verdad lo que se viene es tremendo. Quiero solamente dar el texto inicial para que se puedan ir preparando, porque muchas veces está como el pensamiento de que alguien mereció algo porque hizo algo malo y por eso le vino una catástrofe, una enfermedad o lo que sea. Pero la palabra de Dios dice: en el mundo tendréis aflicción, mas confiar que yo he vencido al mundo, dice Jesucristo. Así que en base a esto, nadie puede escapar de un momento difícil, pero sí entender que para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Eso está buenísimo. Y quédate en esta sintonía, en este programa, en este servicio en línea, porque vamos a entender hoy día acerca de eso. Todas las cosas, como tú dijiste. A veces me encantó lo que dijiste, eso que nadie puede escapar. Muchas veces cuando llueve, nadie puede decir, ya, yo salgo y no me mojo. No, Claro. a todos nos cae la lluvia. El punto es a los que aman a Dios. Y de eso se trata el Evangelio, no una religiosidad simplemente, sino que amor por esto. Y estamos contentos, Isabel, de tenerte. Hoy día nos preparamos ya. Quiero saludar a todos nuestros hermanos, los que trabajan en el equipo. Hemos tenido esta semana estudio bíblico. Estamos haciendo curso Inicia. Personas se están conectando con la iglesia. Los lunes retomamos la oración a las 7 a.m. Ha sido un tiempo buenísimo, 2021, haciendo la primera declaración, la presencia de Dios primero. Amén. ¿Hay incertidumbre? Sí, en lo que pueda pasar. No sabemos cómo se viene este año la pandemia, pero sí sabemos que si la presencia de Dios va primero, entonces podemos caminar confiado. Así que la iglesia está pasando un momento hoy día de crecimiento, ¿cierto? Y en el crecimiento a veces hay dolor.
hay que sufrir algunas cosas, pero el crecimiento nos llevará a un nuevo nivel. Prepárate, iglesia, ya se viene el mensaje. ¿Qué te parece que oremos? Hagamos una oración para que Dios nos hable. Hacemos esta oración. Pon en tu corazón alguna petición que tengas. Abre tu corazón a Dios, al mensaje del día de hoy. Ya hemos cantado, hemos tenido una alabanza, pero hoy día te pido, conéctate con todo al mensaje de la palabra de Dios. Amén. Dios, te damos gracias. Este día hemos dedicado este tiempo para ti y para escuchar tu voz, Señor. No solamente te buscamos para pedirte cosas, Señor. No, Señor, sabemos que tú nos escuchas, sabemos que tú nos respondes, pero también sabemos poner oído a tu voz. Y hoy día en esta cuarta parte de esta serie, sabemos que tú tienes algo preparado para todos nosotros. Usa a Isaac en este mensaje. Estamos atentos toda la iglesia a escuchar tu palabra. Háblanos, Señor, bendícenos el día de hoy en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y amén. Bien, estamos listos, Isaac. En unos segundos más ya Isaac está con nosotros para compartirnos la palabra del Señor. Dios les bendiga. Bendiciones. Que el Señor Jesús les bendiga a todos. Les voy a invitar a abrir sus Biblias, si es que la tienen cerca ahí de donde están, en el libro de Juan, en el capítulo 16, en el verso 33. Libro de Juan, capítulo 16, el verso 33. Vamos a leer un texto muy conocido, me imagino por la gran mayoría, que dice así: en el nombre santo del Señor Jesús. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Existen diferentes perspectivas de cómo ver las cosas, de cómo una persona puede ver las cosas. Todos somos capaces de tomar la decisión de cómo observar y cómo pensar las cosas que suceden a nuestro alrededor. Cuando hablamos específicamente de un pensamiento religioso, o cuando vemos en las escrituras refiriéndose a los religiosos de la época, como los fariseos, como los escribas, no era precisamente para referirse a ellos por sus buenas conductas, por sus virtudes. Muy por el contrario, esta frase se enfocaba principalmente en resaltar a personas que tenían un alto conocimiento de Dios, pero sus hechos y su manera de pensar o de ver las cosas era totalmente opuesta al corazón de Dios. Y una de las principales características que tenían las personas que poseían este pensamiento de religiosidad era que eran totalmente superficiales. Juzgaban al prójimo, a los demás, sin tener ninguna misericordia. Querían aplicar la ley con severidad ante una persona que era descubierta o pillada en el acto mismo del pecado. Buscaban siempre el reconocimiento de la gente, del pueblo, de las cosas que ellos hacían, y trataban siempre de buscar respuesta a situaciones de manera negativa, condenatoria y pesimista. Estas eran las principales características de las personas que poseían este pensamiento de religiosidad. Y con estas cualidades, con todo lo que mencionamos, con estas características, no estamos hablando de personas en específico. No es que un grupo de personas en específico poseía o era caracterizada por esto, sino que cuando hablamos de estas características, hablamos de un pensamiento que estaba arraigado en la época y en la gente, en la cultura del pueblo. Eran formas de ver las cosas en la época de Jesús, pero también muchas veces es una manera de pensar que podemos ver en la actualidad. Y la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 9, del verso 1 al 3, dice: y pasando Jesús, vio a un hombre ciego desde su nacimiento, y preguntándole a sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciese ciego? Respondió Jesús: ni este pecó ni sus padres, mas para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Por qué dije que no es enfocado a las personas, sino a pensamientos? Porque los mismos que le dijeron esto a Jesús eran los discípulos, los apóstoles de Jesucristo. El pensamiento religioso de los discípulos no les permitía tener más de dos opciones, y ellos, cuando están frente a Jesús, le plantean simplemente dos opciones. Jesús, dinos quién pecó. ¿Pecó este o pecaron sus padres?
Para ellos, en su pensamiento de religiosidad, no existía otra alternativa u otra opción. Ellos pudieron haberle ido a preguntar a Jesús: Jesús, ¿por qué razón este hombre es ciego de nacimiento? Y Jesús les hubiese dicho: para que las obras de Dios se manifiesten en él. Sin embargo, las opciones que le plantean a Jesús eran simplemente arraigadas a que alguien en algún momento del pasado había cometido un error. La respuesta de Jesús no era pensando en el pasado o en el pecado que ellos habían cometido, sino que Jesús les dice: este hombre es ciego de nacimiento para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y hay algo muy, podríamos decir, lamentable que sucede de acuerdo a este tipo de pensamientos de religiosidad, y es que realmente el pensamiento religioso es una de las causantes más grandes que impiden que el poder de Dios se manifieste en milagros y sanidades. No es que Dios no tenga el poder para obrar, somos nosotros muchas veces los que estamos juzgando en nuestra mente y corazón sobre que a alguna persona le pasó algo porque mereció que algo malo le sucediera. Pero ahora, ya entendiendo este pensamiento, entendiendo la respuesta de Jesús, de que había un hombre ciego que tenía una enfermedad y que prácticamente necesitaba un milagro para poder ver, entendiendo la respuesta de Jesús, de que su necesidad era para que las obras de Dios se manifestasen en él, podemos entender que no todos los males que alguien puede recibir son porque alguien haya hecho algo malo. No todas las pruebas que nos acontecen son porque hemos pecado o le hemos fallado a Dios. Es cierto que tenemos que entender y entendemos que cada acto tiene su consecuencia. Cuando alguien falla, realmente va a esperar una consecuencia de ese fallo. Sabemos que Dios va a darnos el pago de acuerdo a nuestros hechos. Sabemos que Dios es un Dios celoso, pero no nos corresponde a nosotros como seres humanos juzgar o tratar de adivinar por qué ocurren las cosas. Pero lo que sí sabemos es que la voluntad de Dios siempre es perfecta. No se trata de un pensamiento religioso donde yo debo armar una estructura mental y donde debo analizar las situaciones y entender el porqué de todo. Se trata únicamente de que la voluntad de Dios siempre es perfecta. Y ahora en base a esto, en base a este tipo de situaciones donde sentimos muchas veces que nos suceden cosas negativas, que alguien puede estar con alguna enfermedad, que alguien puede estar viviendo una crisis, que el mundo entero está debajo de una pandemia, tenemos simplemente dos opciones. La primera, número 1, si tú sientes en algún momento que le has fallado a Dios y te han venido cosas malas o negativas, alégrate, porque al hijo que Dios ama, a este corrige. Hebreos capítulo 12 del verso 6 al 7 dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Esa es la primera opción, alegrarnos al saber que si en algún momento le fallamos a Dios, Dios permitió que algo malo nos sucediera porque fue corrección de Dios. Ahora, la segunda alternativa o la segunda opción, si sientes que no le has fallado a Dios, si sientes que has hecho las cosas bien hasta este momento y te han venido cosas malas o cosas negativas, alégrate, porque para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. En otras palabras, si estás pasando una crisis, si estás pasando un momento difícil, si estás pasando una situación complicada, lo único que está esperando de Dios de nosotros es que nos alegremos en Él, es que sigamos confiando en Él, porque a pesar de lo difícil que pueda parecer una situación, Dios sigue teniendo el control de absolutamente todas las cosas. Dios sigue siendo Dios. Dios sigue estando ahí sentado en su trono alto y sublime. Y un problema para nosotros que puede ser totalmente inmenso, gigante, para Dios no es absolutamente nada. No hay ningún problema que tú y yo podamos pasar, ninguna crisis en este mundo que tú y yo podamos pasar que pueda hacer que Dios se mueva un poco de su trono. Dios sigue estando ahí en su trono y sigue teniendo el control de absolutamente todo.
Ahora, la palabra del Señor nos dice en el libro de Primera de Corintios, capítulo 10, en el verso 13, no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportar. En otras palabras, o en palabras simples, cada vez que tú pasas una crisis, una situación difícil, una enfermedad, Dios sabe que tú puedes pasarla. Dios sabe que tú la puedes superar. Dios sabe que Él mismo te ha entregado a ti las herramientas necesarias para que tú puedas ser todavía más que vencedor. No hay nada que Dios haya puesto sobre ti, una carga tan pesada que te derrumbe, que te derribe, que te debilite tanto que no te puedas levantar, sino que Dios es fiel, dice su palabra, para darte también la salida con la prueba para que la podáis soportar. Ahora, ya para entrar a la parte final de este mensaje, cuando pensamos en el caso de los primeros cristianos, de los primeros hombres que decidieron voluntariamente servir a Cristo, y pensamos en todo lo que tuvieron que pasar, en las persecuciones, en las muertes, en los sacrificios, en todo lo que sufrieron por simplemente creer al Evangelio de Jesucristo. Cuando pensamos también en los apóstoles, en sus ministerios, en sus muertes, que muchos de ellos fueron torturados, fueron aserrados, fueron crucificados. Pablo en un momento fue hervido en una olla de aceite hirviendo. Cuando pensamos en sus ministerios nos damos cuenta que tampoco fue algo fácil de poder llevar. En los profetas también muchos de ellos recibieron persecución, también fueron torturados. Cada vez que predicaban todo el pueblo se iba en contra de ellos. Pensamos también que no eran momentos difíciles para los profetas. Y sin ir más lejos, cuando pensamos en la vida y ministerio de Jesucristo, que fue perseguido, que fue torturado, que incluso fue crucificado por sus propios hermanos, nos damos cuenta que el Evangelio no siempre es fácil. Y todo esto nos da a entender que todo seguidor de Jesucristo tendrá momentos difíciles, porque como dijimos al comienzo, en el mundo tendréis aflicción. El pensamiento religioso te dirá, tienes aflicción porque hiciste algo malo. El pensamiento religioso te dirá, mereces lo que te pasa. Cada vez que te enfermas, el pensamiento religioso dice, ¿qué habrá hecho para que le pasó lo que le pasó, le pasara lo que le pasara? Pero la palabra dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Hay veces en las que no entendemos por qué suceden las cosas, pero debemos seguir confiando en nuestro Dios, que aunque exista una corriente de juicio general contra nosotros, cuando estamos sumergidos en un problema, en una situación difícil, y un pensamiento de juicio y religiosidad, la voluntad de Dios sigue siendo perfecta. Y quiero finalizar con este último texto en Romanos capítulo 8 del verso 35 al 39. ¿Quién, dice él, nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas del matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por eso, quiero cerrar con esto. No es religión, es simplemente la voluntad de Dios. Y ahora quiero invitarte a hacer una oración. Una oración por tu vida, tú que estás pasando tal vez un momento complicado, una situación difícil, donde no entiendes el por qué sucedió, el por qué tú estás pasando esto. Te invito a que por un momento oremos y simplemente confiemos en que la voluntad de Dios siempre es perfecta. Señor, en esta hora queremos orar por cada uno de mis hermanos, mis hermanas que están escuchando este mensaje.
Señor, creemos, Dios mío, que seguimos estando en sus manos, seguimos siendo la niña de sus ojos. Somos su creación, somos su pueblo, Dios mío. Y muchas veces en nuestra mente y corazón perdemos la esperanza al no ver el camino el cual seguir, al perder absolutamente toda la fe. Pero una cosa, Dios mío, usted nos ha inspirado en este momento, es simplemente a seguir creyendo que Dios sigue teniendo todo bajo control. Por eso, en el nombre de Jesús, bendiga a mis hermanos, Señor, que se puedan levantar. Y en esta hora creemos, Señor, que esta palabra puede alcanzar a alguien para provocar y generar fe. Y la fe trae milagros, sanidades y bendición. Quita de nuestra mente y corazón todo pensamiento de religiosidad y ayúdanos, Señor, a creer en que tu voluntad sigue siendo perfecta. Aunque no veamos absolutamente nada, tú abres camino donde no lo hay. En esta hora, Dios mío, ponga una bendición sobre cada uno de mis hermanos, mis hermanas, en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre santo del Señor Jesús. Amén y amén. Toda la gloria sea el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga. Todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré y mis miedos dejaré. Transformado soy en tu presencia. Oh, 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 oh. Mi corazón abierto está. Mi corazón abierto está, Dios. Haz lo que quieras en mí. Haz tu voluntad en mí, Dios. Mi corazón abierto está. Mi corazón abierto está, Dios. Haz lo que quieras en mí. Haz tu voluntad en mí, Dios. Mi corazón abierto está. Mi corazón abierto está, Dios. Haz lo que quieras en
estamos de vuelta después de ese tiempo de adoración y que Dios bendiga a nuestro querido amigo Isaac Castillo por ese mensaje que nos ha entregado el día de hoy. Como lo decimos cada servicio, esta es una oportunidad que tú tienes de poder dar un siguiente paso. Si este mensaje llegó a tu corazón, si quieres saber más de Dios, el siguiente paso es ponerte en contacto con nosotros. Puedes hacerlo a través de este mismo chat si quieres hacerlo. Contactar a alguien del equipo directamente, hablarle por Instagram, por WhatsApp. O si no tienes a alguien que conozcas en este grupo y es su primera vez, ingresa a nuestro sitio web viveiglesia.com. Podrás chatear en línea, podrás llenar algún formulario de conexión y nos pondremos en contacto contigo. ¿Para qué? Para invitarte a ser parte de la iglesia. Por ejemplo, con el curso Inicia, que son 3 semanas en donde tú puedes conocer, fortalecer los principios de la fe cristiana. ¿Quién es Dios? ¿Por qué creer en Dios? ¿Por qué la iglesia? ¿Cómo es Dios? ¿Por qué la fe en Jesucristo? Todas aquellas preguntas las respondemos en curso Inicia y te invitamos a tomar el siguiente paso. Vamos a despedir este servicio en línea, muy bendecidos. Gracias por todos los que se mantuvieron conectados durante toda la transmisión, los que invitaron a alguien. Dios te bendiga. Estamos sembrando en lo eterno. La verdad que cada vez que compartimos el mensaje estamos sembrando en la eternidad. Y tú que estás por primera vez aún, puedes entrar e inscribirte aquí en la parte del sitio web de Soy Nuevo, viveiglesia.com/soy nuevo, e ingresas tus datos y estamos muy encantados, felices de poder conocerte. Nos despedimos, no olvides al final de esta transmisión todos los datos para poder ofrendar en línea. Es muy importante vivir en generosidad, no es por presión, no es por obligación, no tienes que hacerlo, pero si tienes un corazón generoso te invitamos a sembrar por la obra del Señor. Que Dios te bendiga. Mañana 7 a.m. nuestra oración matutina, enviamos el link de Zoom por nuestros grupos de WhatsApp y nos encontramos próxima semana, miércoles grupo de mujeres y el jueves estudio bíblico. Seguimos conectados como iglesia. Te mando un abrazo, seguimos conectados con la iglesia porque la vida es mejor cuando la hacemos en comunidad. Que Dios te bendiga, te mando un abrazo y hasta la próxima. Chao.